Bueno, tengo un amigo que dice que siempre que empiezas una conferencia hay que hacer una bromita para empezar, pero yo no tengo tiempo, o sea que la voy a obviar porque solo quiero hablar de lo que importa hoy, que es el 5 de abril del año 33 después de Cristo, el día más importante de la historia, el día más importante de mi vida, el día más importante de vuestra vida y de todas las personas que están escuchando, están viendo esta presentación. El día en que se decide también la importancia y la fuerza que tiene la muerte, que tiene el pecado. El día en que de una sola tacada se deciden pues muchas cosas. Yo como médico, pensando en la resurrección, pues pensaba que desde el punto de vista fisiológico, una cosa un poco rara, pero que es curiosa de pensar. Yo pensaba ese día, a las 4 de la mañana aproximadamente, en el orden de lo orgánico, en lo que es en lo corporal, en lo fisiológico, lo primero que tuvo que pasar es que latió el corazón. Y para que lata el corazón, tiene que pasar una cosa, que es que unos canales, unos tubitos que hay en la membrana de las células, esos tubitos se tienen que abrir. Cuando se abren, el calcio, que es una molécula, es una sustancia que tiene carga positiva, entra desde fuera de la célula al interior. Hay un torrente de calcio que pasa y como está cargado positivamente, eso genera una corriente eléctrica que es como un chispazo, es como un interruptor, que normalmente se genera aquí arriba, en esta parte del corazón, y corre el impulso eléctrico y el corazón late, el corazón empieza a bombear. Y yo creo que ese día, el 5 de abril del año 33, la sangre que salía del corazón de Jesús, pues empezó a correr por su piel, se puso caliente, se puso roja, se abrieron sus ojos y él mismo empezó a escuchar, empezó a oír un latido literalmente sepulcral, un silencio sepulcral, y además pues empezó a alegrarse, porque cuando empezó a percibir su propio corazón como latía, eso aún le dio más alegría. Y creo que ese momento Jesús, hombre perfectísimo, empezó también a llorar de alegría. Yo he escrito un libro que en el fondo es una recopilación de muchísimos autores que han investigado en los últimos 30 años sobre la resurrección de Jesús. Son autores muy famosos en Estados Unidos, sobre todo, también en Inglaterra. Son personajes muy interesantes de conocer, que hacen aportaciones que, como irán viendo, son muy dignas de tener en consideración. Solo les presento unos cuantos. Aquí tenemos a Larry Hurtado, aquí tenemos a Gary Habermas, todos ellos son profesores universitarios, catedráticos. Michael Licona, Nicholas Thomas Wright, un obispo anglicano muy cercano al catolicismo, el mayor experto en San Pablo que existe actualmente vivo y en el judaísmo del siglo I, Craig Evans, y Richard Bauckham, un profesor de la Universidad de St. Andrews, había dado clase antes en Oxford, que escribió este libro que ha cambiado totalmente nuestra comprensión de cómo se redactaron los evangelios. Empiezo con uno de ellos, el que estaba en el centro, Gary Habermas, que hace una aportación, hace una síntesis muy fácil de entender para todo el mundo y que sirve como para aproximarse a la resurrección, incluso con personas que no tienen fe o que piensan que esto puede ser un mito. Gary Habermas tiene unos artículos publicados en que hace una recopilación de todos los artículos de todo tipo de historiadores y teólogos desde el año 1975, recopila aproximadamente 3.400 artículos y hace una síntesis de los datos de todos ellos y llegó a la siguiente conclusión. Hay 5 datos sobre los que la gran mayoría de investigadores estarían de acuerdo, más del 70% de investigadores estarían de acuerdo. 5 datos muy simples y que incluso desde fuera de la fe se pueden entender. Punto número 1. Jesús murió. Parece muy obvio, parece muy evidente y desde luego las mejores fuentes para conocer esto,
Para los cristianos son los evangelios, son los Hechos de los Apóstoles, son las cartas de San Pablo, etc. Pero alguien podría pensar, claro, son fuentes cristianas. Sin embargo, hay consenso en que evidentemente Jesús murió y fue crucificado, porque tenemos muchas fuentes que no son cristianas y son interesantes, porque todo esto que estoy haciendo yo hoy aquí es un puzzle, es como un rompecabezas y hay muchas piezas, y hay piezas que aparecerán luego si ahora las entendemos. Por ejemplo, un autor no cristiano, Talus. Talus es una persona que aproximadamente se cree que escribió en el año 55, que vivió en el año 55 después de Cristo, era samaritano, era un personaje ilustre, secretario de Augusto y posiblemente prestamista de Agripa, una persona importante. Talus tiene una discusión que conservamos en la historia, una discusión con un cristiano que es Juliano el Africano, y se discuten porque no están de acuerdo en por qué se hizo la oscuridad el viernes 3 de abril cuando Jesús fue crucificado. Discuten sobre por qué estaba oscuro. Uno dice que un eclipse, otro dice que un milagro. El motivo de la oscuridad da igual. Lo que importa es que tenemos una fuente no cristiana que concede sin dificultades que Jesús fue crucificado. Jesús Nazaret existió, lo admito, pero se hizo oscuro por lo que sea. Por supuesto, Tácito, muy conocido, un gran personaje. Cuando profundizas en Tácito es muy interesante porque era supervisor de los cultos paganos en Roma desde el año 88. Pero es muy conocido por sus anales, por la historia que escribe de Roma, y por Tácito sabemos que el autor del nombre de cristianos es Cristo. Dice que textualmente dice Tácito que bajo el imperio de Tiberio fue llevado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. De manera que Tácito también concede que Cristo murió y fue ajusticiado por Pilato. Suetonio, que nos describe que en el año 49, muy interesante, año 49 es muy pronto, es un dato muy bueno, en el año 49 había varios judíos que, impulsados por Cristo, provocaban tumultos asiduamente, y por esa razón Claudio los expulsó de Roma. Que en el año 49, que aproximadamente había unos 10.000 judíos en Roma, 20 sinagogas, haya tantos problemas como para expulsar a un grupo, dice mucho. Quiere decir que en el año 49 había bastante gente y el problema entre judíos cristianos y judíos no cristianos era ya importante. Y por supuesto también Suetonio nos describe que después, en el incendio de Roma, los cristianos fueron llevados al suplicio, como luego veremos, fueron quemados vivos, etc. Plinio el Joven, no me detendré mucho. Mara Bar Serapión, yo a este le tengo mucha devoción porque es un padre que le escribe una carta a su hijo y le da consejos. Es una carta que se cree, se fecha aproximadamente en los años 70, en la cual este señor, Mara Bar Serapión, le dice a su hijo: mira, hijo mío, hay que respetar a los sabios. Porque mira lo que les ha pasado a los habitantes de Atenas. Los habitantes de Atenas pues han sufrido una gran hambre por haber matado a Sócrates. Y le dice: mira, a los habitantes de Samos les ha venido una desgracia, han tenido unas inundaciones, el mar los ha engullido por haber matado a una gran persona muy sabia como es Pitágoras. Y le dice: y los judíos han sido expulsados, han sido destruidos, han sido llevados fuera de sus tierras por haber matado a su sabio rey. Fin de la frase. Han matado a su sabio rey. En el año 70 ni siquiera necesitabas mencionar el nombre de Jesús para que, simplemente diciendo que alguien había matado al sabio rey de los judíos, todo el mundo entendiera que están hablando de Jesús de Nazaret. Tenemos más ejemplos, de los cuales no me detendré. Flavio Josefo, Flegón de Tales, y también documentos de judíos. Pero el punto está claro, El punto número uno está claro: Jesús de Nazaret, va apareciendo cada vez más claro, murió crucificado. Tenemos más datos que provienen de la arqueología. En el año 1990, los judíos quisieron hacer un monumento a la paz, el Bosque de la Paz, en las afueras de Jerusalén, ya lindando con el desierto,
y empezaron unas excavaciones para hacer las obras y los bulldozers toparon con una cámara sepulcral, con unas cuevas que tenían 4 pasillos, 4 cojim, 4 lóculus que se llaman, y en el lóculus número 4 se encontraron lo siguiente, se encontraron un osuario, es muy interesante. Los judíos del siglo I hacían 2 sepulturas, primero te sepultaban en un sitio y al cabo de unos meses, hasta un año después, recogían los restos y los ponían en un osuario. Pues bien, en el año 90 encontraron en este Bosque de la Paz, encontraron este osuario que es muy noble. Dentro había el cráneo y los huesos de un varón de 60 años, perteneciente a la última de las familias sacerdotales. Y en el lateral aparece una inscripción que dice José ben Caifás, José hijo de Caifás. Hay consenso en que el cráneo que estaba ahí dentro es el cráneo de Caifás. Hay muchos más osuarios, el único que aparece el nombre de Caifás es este, y la autoridad israelí para las antigüedades ha afirmado que la probabilidad de que sea de Caifás es altísima. Esta es la persona que dijo, que le preguntó a Jesús, entonces te lo pregunto, ¿eres tú el bendito? Y Jesús, ya sabéis que le contestó, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de su poder. Con lo cual, el punto número 1, que parecía obvio, pero es bonito profundizar en él, queda claro. Jesús murió, Jesús fue crucificado el 3 de abril del año 33. ¿Qué sentido tenía? Para los cristianos tenía el siguiente sentido, dice la carta de San Pedro: cargado con nuestros pecados, subió a la cruz para que, muertos al pecado, vivamos una vida de justicia. Sus heridas nos han curado. Luego, al considerar también los otros puntos que irán apareciendo, conviene retener esto. Los cristianos tenían conciencia de que esto fue por amor, esto fue por cargar con nuestros pecados y traer la salvación al mundo. Sus heridas nos han curado. La última hipótesis médica sobre la causa final inmediata de la muerte de Jesús es el síndrome de Tsuko-Tsubo. Es muy interesante. Yo me acuerdo que hice guardias durante 6 años, me gustaba mucho hacer guardias de todo. Tenía un amigo cardiólogo y a veces veíamos una persona que tenía un infarto de miocardio, una angina de pecho, pero paradójicamente ni era fumadora, ni era hipertensa, ni tenía colesterol, ni tenía antecedentes familiares, y además le hacían un cateterismo para ver las coronarias por dentro y estaban limpias. No había nada, no había colesterol, no había arteriosclerosis. Y yo le preguntaba a este amigo mío, ¿y por qué tiene un infarto si no tiene nada? Pues no lo sabemos. Bueno, años después, unos cardiólogos japoneses fueron recopilando algunos de estos casos y se vio que bastantes de ellos son atribuibles a este síndrome de Tsuko-Tsubo. Es un síndrome que se debe a un gran sufrimiento psíquico en muchos casos. Cuando se hace una ecografía, en el momento en que el paciente tiene dolor, se descubre que el ventrículo izquierdo el músculo está contraído de una manera tremenda, debido al sufrimiento psíquico, de tal manera que a los japoneses les recordaba a una trampa para pulpos, y ellos a la trampa para pulpos le llaman Tsuko-Tsubo. Bueno, parece ser pues que Jesús el jueves en Getsemaní empezó a sufrir de una manera horrorosa y pudo empezar a tener este tipo de dolores, de manera que en alguno de estos casos no solo se produce un infarto, sino que se produce una perforación del corazón, sale la sangre, el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, se llena de sangre, el corazón queda taponado. Eso explicaría mejor que la tradicional hipótesis del ahogamiento, del cansancio, la muerte de Jesús tal como aparece en los evangelios, porque Jesús en la cruz está hablando, no parece alguien que esté muy ahogado, y además muere de una manera como brusca. Y además hay algunos milagros eucarísticos recientes, en Sokotka y otros,
al menos 4 milagros eucarísticos en que en una hostia consagrada que ha sido preservada en el sagrario porque se había manchado, la han dejado en un vaso de agua, han visto que había pues trocitos de miocardio humano, de corazón humano, y las fibras están como un poco deshechas, inflamadas, de la misma manera que aparece en este síndrome. Jesús murió, punto número 1, pasamos al punto número 2, Jesús fue sepultado. En los años 60, que estaba de moda dudar de todo, había gente que decía, no, Jesús era un delincuente a ojos de los romanos, Jesús probablemente lo arrojaron a una fosa común. De hecho, Horacio, por ejemplo, dice que los crucificados hay que dejarlos allí y que los pájaros se los vayan comiendo poco a poco. Petronio dice, a los crucificados no se les debe entregar el cadáver a su familia. Tácito y Suetonio dicen lo mismo, los traidores y los rebeldes no merecen ser enterrados en una sepultura. Bueno, ya hubo gente que dijo, pues puestos a negar las cosas, pues Jesús debió pasar algo parecido. Pero pasó lo siguiente, otra excavación, 1968, en un poblado que se llama Givat HaMiftar. Otra vez una excavación, esta vez para hacer una urbanización en Jerusalén, otra cámara sepulcral, con unos pasillos, aparece otro usuario, con una inscripción que pone Yehohanán. Juan, probablemente hijo de Ezequiel, pero no es tan claro. Yehohanán. Lo abren, dentro hay los restos de un hombre y se ve que tiene los tobillos, el calcáneo, atravesado por un clavo con una madera de olivo. Es un crucificado. Y es de finales de los años 20. Es bajo el poder de Poncio Pilato. De manera que en tiempos de Poncio Pilato no es cierto que a los crucificados los echaran a la fosa común. Porque es verdad lo que dicen Horacio, Petronio, Tácito y Suetonio. A los crucificados se les echaba a la fosa común, no merecían enterrarse, y eso era así en Galia, en Hispania, en todo el Imperio Romano. Solo había una excepción, y además solo ocurrió en una temporada concreta. La única excepción fue en Judea antes del año 70. Así nos lo dice el propio Flavio Josefo. En Judea, incluso los malhechores condenados a la cruz son sepultados antes del anochecer. Los romanos se cuidaban mucho de provocar tumultos con los judíos porque sabían la importancia extrema que tenía para ellos cumplir sus leyes, y habían tenido muchos conflictos a lo largo de la historia reciente, y además tenían una relación privilegiada con Herodes y sus sucesores. No solo tenemos el cadáver de Yehohanán, tenemos el cadáver de Matatías, el último Asmoneo, y desde el 1968 se han encontrado más de 100 clavos con restos de calcio proveniente de huesos, con lo cual queda claro que los judíos, como siempre han hecho, entierran a sus muertos, y a Jesús también lo enterraron, y no me detendré mucho en los detalles, porque después con el sepulcro vacío todo esto pues queda más claro. Muy bien, punto número 1, parecía muy obvio, pero es bonito, murió crucificado, cargado con nuestros pecados. Punto número 2, lo sepultaron, y ahora voy a hacer un salto. Me voy a saltar parte de la historia y vamos a irnos al final. Está muerto, está sepultado, y Jesús empezó a tener seguidores que decían que Él era Dios. Empezaron a adorarle. Pero es muy interesante reflexionar en cómo fue este salto. Este salto tiene 4 características que me gustaría que todos recordaran. 4 características. Primero, es un salto que tiene que ser atribuible, solo puede ser atribuible a causas históricas, a hechos, a realidades palpables, a hechos históricos. Es un salto sin precedentes. Es un salto peligroso y, sobre todo, y lo más bonito de todos, es un salto sinfónico. Y ahora explicaré por qué digo esto. Bueno, la situación es la siguiente, Estamos en la final de la Champions, minuto 80, vamos mal, Madrid 2, Barça 0. Esta es la situación aproximadamente el viernes 3 de abril
por la noche, vamos perdiendo y quedan 10 minutos. Messi no ha salido porque está lesionado, tenía una rotura fibrilar, y entonces Valverde en el último momento dice, mira, esto lo único que lo puedes arreglar eres tú, Messi, venga, sal, tú en 10 minutos igual ganamos la Champions y todo. Messi sale al campo y de manera insospechada, rarísima, nadie lo entiende, aparece Isco y le da una patada a Messi y le rompe el fémur, lo deja en el suelo, y se queda ahí malherido, y el árbitro no dice nada, el partido sigue, y el Madrid mete 2 goles más, 4-0, y Messi está ahí tirado. Aparece después pues otro jugador del Madrid, Keylor Navas, ve ahí a Messi tirado, y le clava un puñal en la barriga. Piqué se queja, pero el árbitro dice, yo me lavo las manos, como Pilatos. Bueno, y en el último momento llega Sergio Ramos y le clava un puñal a Messi. Messi muere, aparece tumbado, Piqué se queja, pero el árbitro se lava las manos. Acaba la final de la Champions, Madrid 8, Barça 0. Hemos acabado muy mal. Imagínese que un año después te encuentras por la calle a Sergio Ramos con la camiseta del Barça y preguntas, oye, pero ¿dónde vas con la camiseta del Barça? Dice, no, es que no te lo vas a creer, pero la Champions no la ganamos nosotros. No, hombre, pues si yo te vi con la Copa y todo, habíais ganado. No la ganamos nosotros, la ganó el Barça. Pero bueno, ¿y dónde vas ahora? Dice, no, yo es que ahora me dedico a ir por las peñas del Madrid repartiendo camisetas del Barça para que todos se hagan del Barça, todos los del Madrid. No me va muy bien porque ahora vengo de Torrejón y me han tirado unos botellazos y me han hecho mucho daño, pero estoy contento. ¿Y sabes qué? Te quiero mucho a ti, y quiero a Piqué, lo quiero mucho, ¿no? Esta es la situación un año después de la crucifixión. Esto, que parece un ejemplo exagerado, no es nada exagerado. El salto fue así, fue un salto de este tipo. Ha habido una derrota y de repente hay personas que dicen que han ganado. Recuerden, el salto es por motivos históricos. Los judíos, esto es muy importante, aquí tenemos a Levi, un amigo que tiene un nombre judío, no le vamos a hacer poner la kipá, pero se la podría poner, o ni le vamos a disfrazar de judío, pero convendría disfrazarse por lo menos mentalmente, para pensar como ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros prejuicios frutos de nuestra época. Las personas que vivieron estos hechos no eran racionalistas ilustrados del 18, no eran románticos del 19, no eran modernistas del 20, ni eran gente indiferente del 21. Eran judíos que, como Benjamín Netanyahu, que se está jugando las elecciones mientras estamos aquí hablando, está mirando y está diciendo, si pasó algo me lo creeré. Los judíos basan todas sus creencias en la historia, en lo que Dios hace. Es un salto sin precedentes. Es muy interesante. Jesús es el personaje más importante de la historia. Jesús es único. Es único incluso por comparación. Si comparamos todas las personas que en el siglo I dijeron que eran el Mesías, o a las que alguien les atribuyó características mesiánicas, nos encontramos con que el caso de Jesús destaca mucho, destaca muchísimo, porque en ese siglo pues pasaba siempre el mismo esquema, el esquema se repetía. Juan el Bautista, hubo gente que dijo que era un gran profeta, pero ¿qué pasó? Lo decapitaron y automáticamente sus seguidores dijeron, este no es, me voy a buscar otro. El esquema es el mismo siempre porque ha sido derrotado. Teudes es un caso muy interesante, es un señor que dijo, yo soy el Mesías. Se fue a las orillas del Jordán y le dijo, Jordán, ábrete. Y le debían decir, oye, que no se abre el Jordán. Jordán, ábrete. No, no se abría. Oye, Teudes, que vienen los romanos, pues vámonos corriendo. Lo pillaron, lo decapitaron, sus seguidores jamás pretendieron continuar con su mensaje, diciendo, no, es que Teudes era muy simpático, decía unas parábolas muy chulas, vamos a mantener vivo su mensaje. No, no, queda automáticamente descartado, abandonado.
El egipcio hizo lo mismo, pero en vez con el Jordán se fue a las murallas de Jerusalén. Murallas, caeros, no se caían, también huyó, en este caso no lo mataron. Jesús ben Ananías se fue afuera del templo y dijo lo mismo que Jesús: esto es una cueva de ladrones. Yahvé va a destruir el templo y lo dejará como el templo de Silo. Decir esto era peligroso, por eso a Jesús también lo persiguieron. Pero cuando Jesús ben Ananías dijo esto, empezó el ataque romano y una catapulta lanzó una piedra enorme que le cayó sobre la cabeza. Esto es histórico, aunque lo explique un poco así, lo chafó, quedó chafado. Quedó descartado como Mesías, porque tenía la cara chafada, no tenía cara de Mesías, con lo cual otro descartado. Lo mismo pasó con el defensor de Masada, Simón Bar Jora y Simón Bar Kokhba. Estos son los dos más interesantes porque tuvieron cierto éxito. La revuelta del año 70, Simón Bar Jora tiene cierto éxito, es capturado y lo llevan, Tito lo lleva hacia Roma en procesión cuando ya es derrotado, detrás de la menorá, detrás de todo, lo llevan encima de la roca Torpella, donde eran eliminados los grandes enemigos de Roma. Lo empujan, lo tiran, se despeña, muerto. No era el Mesías, porque no ha hecho un signo. Recordemos lo que dice San Pablo: los judíos piden signos. ¿Este ha hecho un signo? No, por tanto no lo es. El caso de Jesús es distinto. Algo ha pasado. Si no, no puede ser. Simón Bar Kokhba, la revuelta del año 130, 135, también muy interesante porque este tuvo mucho éxito, incluso estableció cierta autonomía en algunas ciudades, acuñó moneda y el rabí Akiva, la máxima autoridad religiosa del momento, dijo: este sí que es el Mesías, porque está venciendo, además tiene un nombre como de estrella, como dice el libro de los Números. Este es el Mesías. Llegaron los romanos, llegó Adriano, las tropas de Adriano, fue derrotado y le enviaron la cabecita a Adriano, y cuando Adriano recibió la cabeza dijo: no, no me basta con la cabeza, enviarme el resto del cuerpo. Descartado como Mesías, derrotado. Jesús es distinto y hay que encontrar una explicación razonable. ¿Por qué los judíos no hicieron lo que siempre hacían? Hay que explicarlo. Es un salto, por lo tanto, por motivos históricos, sin precedentes y peligroso. No solo peligroso físicamente, recordemos que en el 34 aproximadamente, probablemente muere el primer mártir, Esteban. En el 35 el Senado romano es posible que declarase el cristianismo una religión lícita. 44 Santiago el Mayor. En el 48 Pablo, que sería nuestro Sergio Ramos, porque era como un Sergio Ramos del judaísmo, se ha convertido al Barça. Pablo es lapidado en Listra y lo dan por muerto. En el año 49 ya hemos escuchado antes que Claudio expulsa a los cristianos de Roma. En el 60 Pablo es martirizado. En el 62, muy interesante, Santiago el Menor, el primer obispo de Roma, de Jerusalén, es lapidado. Y es muy interesante, digo que es muy interesante porque esto está atestiguado por fuentes no cristianas. Flavio Josefo lo recoge y lo escribe. Santiago el Menor, un protagonista, un testigo ocular de lo que estamos juzgando, muere lapidado. Esto es innegable. Esto es innegable, desde el punto de vista histórico, y hay que explicarlo. ¿Por qué Santiago el Menor se deja lapidar? Martirio de Pedro. Y en el 64 el gran incendio de Roma. Dice Tácito que los cristianos son cosidos dentro de la piel de animales, son arrojados a perros furiosos que los descuartizan. Son untados con pez, colgados encima de un palo, y se les prende fuego para iluminar los jardines del emperador Nerón. Recordemos que Nerón quiso hacer una reforma urbanística y incendió la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Bueno, para evitar esto, también para ponerse en la historia real de lo que pasaba, para evitar esto no era tan complicado. A veces nos hemos hecho una imagen de los romanos que iban buscando cristianos por todos lados y les obligaban a apostatar. No es bien así. Los romanos les daba un poco igual que tú fueras cristiano. Lo que querían era que además de cristiano rindieras culto a sus deidades y a tus antecesores. Para liberarte de esta suerte tan desagradable,
no hacía falta que hicieras una apostasía formal, sino que dicen Tácito y otros que bastaba con echar un granito de incienso delante de la efigie del emperador. No hace falta que renuncies a Cristo, no hace falta que digas que Jesús es muy malo, ni que... No, tú puedes seguir siguiendo en Cristo. Simplemente pones esto aquí y ya, con esto nos damos por satisfechos. Bueno, las personas que protagonizaron este salto, por algún motivo histórico, se negaban a hacer esto. Pero aparte de mártires, lo que siempre provocaba el hacerse cristiano era sufrimientos de otro tipo, que eso sí siempre se daba. Sufrimientos de tipo moral, psíquico, y consecuencias negativas de tipo sociológica. Por ejemplo, esto es la Shemoneh Re, estos son las 18 bendiciones que los judíos piadosos recitan 3 veces al día, 18 bendiciones. Bien, en el año 70, año 80, año 85, Gamaliel II exige añadir a estas 18 bendiciones una número 19, una Birkat Haminim que se llama, que es la maldición de los herejes y los nazarenos, para que todos los judíos tengan que recitar esto en público 3 veces al día, que sean malditos los cristianos, que sean arrancados del libro de la vida, y que mueran súbitamente y que no sean contados entre los justos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenías primos judíos, si tenías hermanos judíos o tus padres judíos, te hacías cristiano, puede ser que evitases la muerte, es posible que muchos no fueran mártires, pero siempre provocaba de este tipo de consecuencias, pues, verte rechazado por tu familia, por tus vecinos, por tus amigos, repercusiones laborales, repercusiones económicas de todo tipo, en el momento en que aún estaban vivos los testigos oculares. También te podían hacer grafitis. Este es el famoso grafito de Alexámenos en la Domus Gelatiana en Roma, una casa del siglo I, finales del I, principios del II, en la que hay un grafito, en la que dice: Alexámenos está adorando a su Dios, y su Dios es un burro crucificado. Si te hacías cristiano en el siglo I, te podías ir a dormir y por la mañana siguiente tenías esta pintura en la puerta de tu casa que todos veían. En el tratado Gittin del Talmud hay una conversación entre un personaje que se llama Onkelos, que se dedica a llamar a personajes de ultratumba, a ver cómo les ha ido, y llama a Jesús. Jesús, ¿cómo te va? Jesús dice: pues estoy siendo hervido eternamente entre excrementos. Eso es la suerte que pensaba que les deparaba a los que se hacían cristianos. El otro día di una conferencia en un sitio que había una persona que tenía conocimientos de judaísmo y me dijo: bueno, no está del todo claro que este personaje al que llama Onkelos sea el Jesús de verdad. Como aprovecho para decir pues que muchas de las cosas que digo son motivo a veces de debate, pero el sentido es claro, Si te hacías cristiano, la gente te decía: te vas a condenar. Y nosotros nuevamente aquí somos víctimas de nuestros prejuicios. Vivimos en una época, en la época de la historia, en que menos se considera las consecuencias eternas de nuestros actos, del acto de fe en concreto. Pero ellos no eran así. No se trata de lo que pensamos nosotros, ni de lo que piensan los profesores universitarios o los catedráticos o los periodistas. Se trata de que ellos sí que consideraban esto y lo consideraban mucho. Y de alguna manera, si los cristianos, como Santiago el Menor, decidió afrontar el martirio, era porque decía: no, yo no me voy a condenar porque yo he visto algo que me hace estar seguro que no me voy a condenar. Al revés, me puedo condenar si lo niego. Y por eso no voy a tirar aquí el incienso. Y por eso Pablo dice que si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús entre los muertos, te salvarás. Cuarto punto, un salto sinfónico. Cuando pongo esta diapositiva veo que la gente se pone nerviosa. Esta diapositiva alude a octubre de 2017, porque la gente empieza a pensar, a ver qué dice, a ver si mete la pata, porque alude a el momento en que Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña. Entonces, había mucha tensión, aún hay cierta tensión,
y la foto real fue al revés de como está aquí. Hubo una gran alegría, proclamo la independencia de Cataluña, y luego las caras se pusieron así. Yo no pongo esta diapositiva para hablar de esto, o sea que no va a haber problemas, sino que la pongo porque no necesita muchas explicaciones. Aquí hay personas que piensan que algo ha pasado y ese algo es lo de menos. Lo importante ahora son las consecuencias, y esto lo digo para explicar que es un salto sinfónico. Los judíos que seguían a Jesús pusieron esta cara, y cuando pusieron esta era porque habían oído una sinfonía, estaban escuchando una sinfonía. Ahora lo de menos es la resurrección, lo de menos es cómo les sonaba a ellos, cómo les sonó a la Virgen María. Les sonó como una sinfonía. Ellos estaban esperando la vuelta de Yahvé, estaban esperando el clímax, el fin de la historia, más que el fin, el momento álgido, culminante de la historia, en que Dios volvería a crear un mundo nuevo, un mundo en que Israel sería reconciliado con el resto de naciones y reconciliado entre ellos, un mundo de perdón. Esto aparece en la literatura del siglo I por todos lados, y esto aparece también en la arqueología. Este libro es de finales del 2018, han acabado las excavaciones en Magdala, la ciudad de María Magdalena, y por ejemplo, allí entre otras cosas han encontrado que en la sinagoga de Magdala la Torá se leía encima de una piedra, y esa piedra tiene representado el carro de Ezequiel, la Merkabá. Es el carro en el que la gloria de Dios había abandonado el templo hacía 500 años y no había vuelto, o no hay signos en el Antiguo Testamento de que hubiera vuelto. Es pues una sinfonía que sonaba de una manera maravillosa, formada por 4 melodías. La melodía número 1 es el clímax de la historia, el gran jubileo de los jubileos, y que tenía que llegar gracias a Israel. La segunda melodía es la vuelta de la gloria de Yahvé, que había partido y ellos estaban anhelantes de su regreso, y por eso esperaban esto, que se cumplieran estas promesas. Moraré en medio de ti, vendré súbitamente a tu templo, dentro de poco llenaré la gloria de esta casa, lo cual significa que no estaba allí esa gloria. La tercera melodía es el perdón. Les sonaba perdón, lo que sucedió les sonaba a justicia eterna, lo que sucedió les sonaba a reino, había llegado el reino de Dios, un mundo nuevo, con su rey, el rey prometido. Las 4 melodías juntas sonaban como una sinfonía fantástica, una sinfonía que tiene un nombre: Jesucristo. Este salto, que es sinfónico, significa que ha llegado un reino, y este reino tiene un rey. Frank Sinatra es la voz, Margaret Thatcher, la dama de hierro, y Messi, la pulga, ¿no? Algunos le llaman de otra manera, pero no conviene. Bueno, dime cómo te llaman y te diré lo que piensan de ti. ¿Cómo llamaban a Jesús sus seguidores después de esta derrota? Después de la derrota, después de perder 8-0 contra el Madrid en la final de la Champions, le llamaban el hijo de David, el hijo de David, no solo hijo de David, sino el hijo de David, en el cual se cumplía aquella promesa: tu trono estará firme eternamente, que David había recibido, pero lógicamente en él no se había cumplido. Le llamaban Mesías, como le había preguntado Caifás. ¿Eres tú el hijo del bendito? Es el Mesías. Mesías, que quiere decir rey, que es lo que le preguntó Pilatos. Entonces, ¿eres rey? Soy rey, para esto he venido. Le llamaban hijo del hombre, una palabra
muy bonita, porque es la palabra, la designación preferida por Jesús para referirse a él mismo. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre muchas veces. Hijo del Hombre, que seguramente alude a una figura preexistente. Le llamaban el Hijo de Dios. Bueno, pero se puede ser algo más que Hijo de David, incluso más que Mesías, más que Hijo del Hombre, y se puede ser más que Hijo de Dios. Y se puede ser Señor. Se puede ser en arameo, por lo tanto, como se lo decían a Jesús, como se lo decían los primeros cristianos, le llamaban Mará, Mará. En griego, Kyrios, le llamaban Señor. Señor es la palabra escogida para referirse a Dios cuando los judíos no pueden decir la palabra Yahvé, pues muchas veces utilizan la palabra Adonai, que se traduce como Señor. San Pablo utiliza la palabra Señor aplicada a Jesús 184 veces. 184 veces. Acordémonos, Jesús está muerto, lo han clavado con un clavo parecido a este, de 18-20 centímetros. A mí me gusta a veces cogerlo pues para ver que estas cosas no nos las estamos imaginando, sino que son cosas que sucedieron, reales. Está muerto y le llaman Señor. No solo eso, sino que dicen que es Dios, por el cual todas las cosas han sido creadas. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, que era de condición divina, pero se anonadó a sí mismo. Dice en la carta a los Filipenses, que es Dios bendito, que está por encima de todas las cosas. Dice en la carta a los Romanos. Y en la carta a los Colosenses, que de Él proceden todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. ¿Cómo se explica? Un crucificado, humillado, destruido, destrozado, y apenas 20 años después, Pablo dice que es el Creador. El Creador. Tiene que haber una explicación razonable, basada en hechos, como hemos dicho. Hemos tratado 3 cosas hasta ahora que parecen obvias, pero que cuando las comprendes mejor, todo va quedando más luminoso, más claro. Muerto, sepultado, y es Dios, pero con este salto de estas características que hemos dicho. ¿Cómo se llena este hueco? ¿Cómo se explica esto razonablemente? Dice Pinchas Lapide, que es un historiador, biblista, judío, no cristiano. Dice que esto se produjera por una sugestión o por una elaboración de un mito en la mente de un judío, eso sería un milagro más grande que una resurrección de un muerto. Sería inexplicable en la mente de un judío. Tiene que haber pasado algo. Bueno, ¿qué pasó? Pues el cuarto punto, sobre el cual recuerdo, Gary Habermas ha hecho un estudio completísimo en el cual está de acuerdo la grandísima mayoría de autores que han investigado, tengan fe o no. El cadáver de Jesús no estaba ese día, el 5 de abril, en la tumba de Jesús, y ahora me permito mostrar el sepulcro que han hecho los enfermos del Cotolengo, y esto es especialmente bonito, ¿no? Porque en la muerte de Cristo hay muchas más cosas. Está nuestro pecado, está nuestra propia muerte, nuestra enfermedad, nuestros problemas, los problemas de los enfermos de Cotolengo, sus dramas, nuestras heridas más profundas, y que Cristo haya salido de aquí, pues es muy importante, no solo... es lo más importante, no hay nada más importante. Bueno, pues ahí no estaba Jesús. ¿Por qué hay consenso de esto? Pues es muy fácil. Esta es una reproducción, una maqueta de cómo era Jerusalén ese día. Está en Jerusalén, aquí vemos el Calvario y aquí está el sepulcro de Jesús. Bueno, imaginémonos por aquí un montón de judíos dando vueltas ese día. Hay gente, como Pedro, que empieza a decir, ¡ha resucitado! Jesús ha resucitado. Imagínese que está aquí, hablando con un amigo. ¿Sabes qué? Leví, Jesús ha resucitado. Y estás aquí con él. Bueno, tú puedes creerte o no creerte a Pedro. No hace falta que te lo creas. No, yo no me creo que haya resucitado, por ejemplo. Le podrías contestar. Pero lo que no puede ser es que Pedro diga esto y aquí esté el cadáver, ¿no? Es evidente. La predicación de la resurrección es un hecho histórico. Los cristianos empezaron a decir que Jesús había resucitado. ¿Será verdad o no? Pero en el sepulcro no estaba. Para, digamos, que quede demostrado este hecho,
Bastaría con esto, pero podemos seguir. Los judíos dijeron, no, es que lo habéis robado. No está porque lo habéis robado, ¿vale? Pero con eso concedes que no está, ¿eh? La acusación de robo por parte de los judíos es, digamos, conceder que el cadáver no estaba allí. La acusación de soborno, los cristianos dijeron, claro, es que vosotros habéis sobornado a la guardia, y bueno, por eso la gente va diciendo que lo habéis robado. Esta historia es muy interesante, solo la da Mateo, pero es imposible que sea una invención, porque está introduciendo información perjudicial para los cristianos, sino que de hecho mucha gente empezó a acudir a este sepulcro, ¿eh? Lo sabemos porque hay grafitos dentro del Calvario. El sepulcro no ha sido excavado por ser un sitio tan sagrado, pero el Calvario sí, en unas excavaciones dirigidas en gran parte por un agustino español, y se encontró cruces anteriores al año 100. En el año 1948 cayó una bomba cerca del sepulcro, en el cenáculo, lo que es el actual cenáculo, donde Jesús celebró la Santa Cena. Y debido a la explosión, hubo unos arqueólogos que pudieron ir allí a excavar y a investigar y a registrar lo que habían encontrado. Y se encontraron una sinagoga del año 73 aproximadamente. Una sinagoga que tiene una peculiaridad muy espectacular, que tiene el ábside, está orientada no hacia el templo, como todas las sinagogas estaban, sino que tiene el ábside rotado y dirigido hacia el sepulcro. Eso quiere decir que unos judíos cristianos en el año 73 empezaron a pensar que había algo más importante que el templo, cosa muy significativa. El sepulcro de Jesús, Dios había hecho algo en el sepulcro de Jesús que era más importante incluso que el templo. Aparecen unas inscripciones, oh Jesús, conquistador, salvador mío. De hecho, iba tanta gente que Adriano construyó un templo a la Tríada Capitolina encima del templo de Jerusalén, y construyó un templo a Venus, a Afrodita Golgoi, encima del sepulcro de Jesús, y por eso se conserva este grafito, porque cubrió todo, lo cubrió todo encima. Y en la segunda década del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, cuando hicieron las excavaciones, retiraron estuco y material de desecho y pudieron encontrar estos grafitos. También el sepulcro no estaba el cadáver de Jesús. Otra evidencia indirecta es el decreto de Nazaret. A finales del siglo XIX se encontró en Nazaret una lápida, una inscripción de mármol del César, probablemente de Claudio, o quizás un poco más tardía, pero es una inscripción que estaba en Nazaret, actualmente está en el Gabinete de las Medallas en la Biblioteca Nacional de París, y allí el emperador manda que aquel que viole una sepultura y robe un cadáver será condenado a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el emperador se ve obligado a intervenir, porque hay rumores de que el cadáver de Jesús no estaba porque lo habían robado, hasta el punto que emite esa condena. Esto no prueba la resurrección, pero sí que es un argumento a favor de que el cadáver de Jesús no estaba allí. De hecho, el cadáver de Jesús no estaba allí, ni estaba en ningún sitio, seguramente. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes con los usuarios de Caifás y de Yehohanán, los judíos, siempre que enterraban a alguien, al cabo de unos meses o un año, recogían los restos y hacían un enterramiento secundario. Cosa que en el caso, incluso en el caso de que hubieran robado el cadáver de Jesús, hubieran hecho, seguro. Y tampoco está en otro sitio, porque sin el sepulcro vacío no se entiende este salto peligroso, este salto sin precedentes, este salto por motivos históricos y sinfónico. De hecho, el sepulcro no estaba vacío del todo. Siempre hablamos del sepulcro vacío, pero no estaba vacío, porque dice San Juan que el sudario que estaba sobre su cabeza, no estaba con los lienzos yaciendo, sino que estaba en otro sitio, de una manera especial. Vamos a pedirle, Leví, estaba así,
Mira, los griegos tienen un verbo que es entulisó, que es un plegado que no sirve para nada más que para... Es un verbo que es para plegar las mortajas sobre un cadáver. Dice San Juan que el sudario que le cubría la cabeza estaba plegado de la misma manera en la que había sido colocado alrededor de su cabeza. Es decir, estaba en espiral, pero sin el cuerpo dentro. ¿Entiendes esto? Vale, pues perdona. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque un ladrón no se deja los lienzos, un ladrón se hubiera llevado el cuerpo entero, y tampoco puede ser un invento de San Juan. Primero porque no se le hubiera ocurrido algo así, es una cosa rara, es una sola palabra. Si se le hubiera ocurrido, hubiera amplificado el dato, porque es un dato espectacular. Lo hubiera seguido explicando y los cristianos lo hubieran desarrollado. En cambio, este dato quedó olvidado hasta el siglo XVIII-XIX, porque hasta ese momento la mayoría de exégetas en Biblia utilizaban el latín, y a partir del XVIII-XIX alguien se fijó en esta palabra en el griego, en el original. San Juan, si se hubiera inventado esto, pues lo hubiera explicado de una manera más espectacular, para llamar la atención. Con todo esto, pues por estos motivos es por los que la mayoría de autores piensan que el sepulcro de Jesús estaba vacío el domingo 5 de abril por la mañana. Y con esto llegamos ya al meollo de la cuestión. Llevamos bastante rato, al final, para llegar aquí. Muerto, sepultado, cristiano, sepulcro vacío. Cuarto punto, estaba vivo. De hecho, esto es lo que dicen los cristianos. Dice María Magdalena, hemos visto al Señor. San Pedro, cuando le juzgan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando Agripa va a ver a Festo en el año 59 a Cesarea, le pregunta, ¿y este que tienes aquí quién es? Aquí tenemos unos, es Pablo, lleva 2 años en la cárcel. ¿Y por qué? Dice, no, porque dice que Jesús está vivo, porque dice que lo ha visto. Eso es lo que decían los cristianos. Pero hay que conceder que de entrada, que le vieran vivo es increíble, porque los muertos no resucitan. Esto es lo que dicen los cristianos. Aunque los muertos no resuciten, la mayoría de autores, como he dicho, como nos decía Gary Habermas, la mayoría de autores que estudian el tema llegan a la conclusión de que lo tuvieron que ver, porque si no, es imposible de comprender la historia. Gerd Ludemann, Bart Ehrman, Paula Fredriksen son 3 autores que no tienen fe, pero reconocen que algo tuvieron que ver a Jesús, y ahora veremos por qué. Para entender esto, les invito a hacer un viaje mental, que es muy bonito, con un gran amigo mío, que me he hecho amigo estos años, que es Cornelio Centurión. Es un personaje romano, quizás un poco más cercano a nosotros que un judío, y sabemos un dato, que es que en el año 39 se convirtió. En el año 39 se va a hablar con San Pedro, se convierte, se hace cristiano, y se bautiza él, y se bautizan sus hijos. ¿Vale? Pero en el año 39 Cornelio sabía muchas cosas, y cuando habló con San Pedro, todo esto lo tenía que tener presente. Cornelio era un centurión, había muy pocos centuriones, aproximadamente unos 20 centuriones en Palestina antes del año 70, costaba como 15 años hacerse centurión, era un personaje con gran autoridad, con poder, incluso un poder ejecutivo importante en los sitios donde estaba, con un sueldo muy alto y una gran formación. Cornelio se bautizó, y Cornelio tuvo que hablar con sus hijos, por ejemplo. Hijos, pues le debían preguntar, ¿no? Utilizando el Google Traductor, ¿no? Papá, ¿qué le pasó a Jesús? Pater, acciditet ei quod Jesus. Papá, ¿qué le pasó a Jesús? Y Cornelio, pues tenía que juntar muchas piezas de las que hemos usado, muchas piezas. Primero, el cadáver no está. Cornelio se convierte en el 39. Necesariamente tenía evidencias de que Jesús no estaba en el sepulcro. Muy probablemente había estado en Jerusalén y lo habría visto. Aquí no está. Quizás no, pero conocería a otros centuriones, quizás conoció al centurión que crucificó a Jesús, seguro que había despachado con Pilatos,
que fue procurador del 16 al 38, sabía que el cadáver no estaba, seguramente conocía gente que había buscado activamente el cadáver de Jesús sin encontrarlo. Sabía que los cristianos, San Pedro, decían que le habían visto, y sabía que ahora le estaban adorando. Sabía que San Pedro le llamaba Señor, le llamaba Creador, le pedía perdón por sus pecados. Sabía lo grave que era esto. Había habido varios tumultos, por motivos mucho menores. Sabía todos los problemas que esto conllevaba. Y con esos datos tenía que decidir. Con esos datos se fue a ver a San Pedro y seguro que le preguntó, oye, San Pedro, me gusta el mensaje de Jesús, estas cosas que explicáis, perdonad a los enemigos, poner la otra mejilla, bienaventurados los pobres, es muy bonito, me gusta mucho, hay que perdonar siempre, pero necesito saber qué viste. Necesito saber qué viste. Explícame, por ejemplo, el 13 de abril. Bueno, pues el 13 de abril estábamos en el cenáculo y éramos 11, porque Tomás en la primera no estaba, el día 5, y entonces nos regañó un poco Jesús porque no haber creído, y a Tomás le dijo que le tocase el costado. Bueno, no hay que tener miedo de decir, a primera vista, yo creo que Cornelio igual pensó, ¿cómo? A ver, ¿cómo? O sea, estaba muerto y tú dices que 8 días después Tomás le tocó. Cornelio tendría que pensar cosas de estas para explicarle a su hijo quién era Jesús cuando lo bautizó. Punto número 1 por el cual se piensa que Jesús fue visto vivo. No encaja con un trastorno psiquiátrico ni neurológico, y en esto podríamos ampliar la discusión muchísimo. Este es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, la última edición, el DSM-5. No hay ningún diagnóstico que encaje con la descripción que hacen los evangelios, las cartas de Pablo, sobre las apariciones de Cristo resucitado. Esto tiene solo un interés. Como no estaban locos, solo quedan dos opciones. O es verdad, pero los muertos no resucitan, o se lo están inventando, o lo insospechado quizás ha pasado. Bien, pues tenemos a Cornelio, que está hablando con Pedro, y que tiene no solo lo que les he explicado, sino que sabe más cosas. Sabe que a Pedro en el 39 ya le han juzgado, el Sanedrín lo ha juzgado y ha dicho aquello. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he oído. Sabe probablemente que Esteban ha muerto. Sabe los problemas que hay. Bueno, cuando habla con Pedro, no tiene manera de explicarse lo que Pedro está explicando. O sea, dicho de otra manera, yo creo que hubo muchas personas, algunas, que creyeron enseguida en el anuncio en el querigma. Ha resucitado. Pero creo que hubo muchas otras que de entrada no creyeron porque pensaron que eso era increíble. Pero como más vueltas le daban, menos entendían qué podía haber pasado si no lo habían visto vivo. Lo que explicaba Pedro era una historia inimaginable. Era una historia innecesaria. No necesitaba Pedro explicar esto. ¿Por qué me lo explicas esto? ¿Qué gana este hombre diciéndome esto? No gana nada. Era inimaginable. En la mente judía es inventarse una historia así, un Mesías crucificado por los gentiles que sufre tanto y que además resucita cuando no toca, porque nos esperamos la resurrección al final de los tiempos, es difícilmente imaginable en su mente. Es inaceptable. Es una historia incompleta. Es una historia que le faltan piezas. Hay 9 apariciones en 40 días. Depende cómo las cuentes, puede haber 11. ¿Por qué hay 9? Era una historia que no necesitaban inventarse, que no esperaban, una historia que no se les hubiera ocurrido y que difícilmente se atreverían a explicar si se les hubiera ocurrido. Por ejemplo, ¿no? Quizás Cornelio le preguntó, Pedro, ¿y el 6? ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Vosotros lo visteis ese domingo por la noche? Vale. ¿Y al día siguiente? No lo sabemos. Es una historia rara, para ser un invento raro. O sea, yo creo que Cornelio le fue dando vueltas a estas cosas, ¿no? Dicho en términos cinematográficos, si esto es una película, está muy mal hecha.
está mal hecha. ¿Por qué? Falta la escena principal. Esto se dice poco, pero es muy digno de ser considerado. Cuando Mel Gibson hizo la película de la Pasión acaba ¿cómo? Pues que Cristo está en su sepulcro, estirado, bien peinado, bien guapo, de repente abre los ojos, se levanta, una música muy bonita, sale la luz, todo bonito. Mel Gibson quiere que creamos que Cristo resucitó y lo cuenta, nos lo explica. Si Leví le pregunta a su papá, por ejemplo, papá, explícame el día que yo nací, ¿cómo fue el día que nací? Explícame mi nacimiento. Pues mira, Leví, ese día mamá por la mañana ya no se encontraba muy bien, y entonces cogimos el coche, fuimos para el hospital y por la noche vino el tío Paco y dijo que eras muy mono. Pues tú le dirías, no, espera papá, yo quiero que me expliques cómo nací. Y entonces el padre se hace un poco el remolón, no, es bueno, sí, tal. ¿Qué explicaría esa actitud por parte del padre de Leví? Que no lo sabe, que no lo vio. En esta película no nos explican lo más importante porque no lo vieron. Son personas que si hubieran querido convencernos de algo, hubieran puesto la escena principal, como de hecho hacen los evangelios no canónicos, apócrifos del siglo II, del siglo III, cristianos malos que mienten, inventan, rellenan la historia. Aquí no la rellenan. No solo falla la escena principal, falla el protagonista. Nadie esperaba nada de Jesús, como hemos visto con los casos con los que hemos comparado. Nadie esperaba eso, porque la gente lo que esperaba era una resurrección al fin de los tiempos. Y además Jesús hace cosas raras, con perdón. Jesús se presenta en medio de una habitación, Jesús no es reconocido. Esto es muy raro. ¿Por qué? Porque si yo quiero crear una ficción y le explico a Cornelio, mira, sí, Cornelio, yo estaba pescando y lo vi, me abracé con él, y Pedro explica otra cosa. Pedro dice, no sabíamos muy bien quién era, no lo conocíamos, nos costó un poco. Y María Magdalena pensaba que era un hortelano. Pues Cornelio diría, bueno, no entiendo, porque si me estuviera vendiendo una historia me diría, es que María Magdalena enseguida se dio cuenta y lo abrazó y estaban muy emocionados los dos. Es una mala película porque los testigos principales son mujeres. Dice Flavio Josefo que el testimonio de las mujeres no debe ser tenido en cuenta debido a la temeridad y a la debilidad de su sexo. Así pensaban los judíos del siglo I. Hay muchísimos datos, muchísimas pruebas documentadas de escritos de la época. Pues muy bien, en nuestra película resulta que el testigo principal es una mujer. Esto se lo echarán en cara constantemente los paganos, Celso y algunos otros, a los cristianos, diciendo, Porfirio, por ejemplo, Porfirio de Tiro, hombre, si se hubiera parecido a Tiberio o a Pilatos, pues nos iría muy bien, porque entonces, claro, pero hombre, ¿cómo queréis que nos creamos a unas mujeres histéricas? Eso es lo que dicen ellos, Bueno, respuesta, es que tenemos que ponerlas a ellas porque son las que estaban, son ellas. Yo creo que como buenos judíos, San Pedro se tenía que morder la lengua porque debía querer que Jesús se hubiera parecido a un hombre, pero no podía decirlo porque no es lo que había pasado. Son historias sinceras, es un dato imposible de que sea inventado. Nunca se hubieran inventado este dato. Falla el director de la película. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es una recopilación de la catequesis de Pedro. Pedro, en estos relatos, es un traidor, es un cobarde, es una persona violenta. Falla el lugar del rodaje. Jerusalén, en el año 33, cuando Pedro empieza a predicar, en la fiesta de Pentecostés, está en un ambiente comparable al ambiente que hay en la Meca durante el Ramadán. No creo que ninguno de ustedes le apeteciera estar por la Meca predicando que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios durante el Ramadán. Bueno, si lo hacen les admiraré mucho, pero la cuestión es que Pedro sí que lo hizo eso. Jerusalén es un sitio muy peligroso en el siglo I, en el año 33. Falla la banda sonora. ¿Qué quiere decir? El Evangelio es todo una composición preciosa, como un
concierto, como una sinfonía de Beethoven, llena de alusiones al Antiguo Testamento, a profecías. Esto sucedió para que se cumpliera la profecía de Jeremías, esto sucedió con textos muy laboriosos, muy elaborados. Bien, aparecen de repente los relatos de la resurrección y no hay ni una sola alusión bíblica. Es como si de repente se para la novena sinfonía de Beethoven y de repente aparece un niño con una flautita y toca una melodía simple. Llama mucho la atención y eso se debe a que son relatos muy antiguos que enseguida han quedado fijados. Son relatos elaborados por personas que no comprenden muy bien lo que ha pasado, que están sorprendidas y que se limitan a constatar algunas cosas de las que saben. Falla la productora. ¿Qué quiere la productora de una película? Quiere dinero, quiere clientes, quiere mucha gente que vaya a ver la película. ¿Qué quiere el autor de un texto religioso? Que la gente se convierta. En los relatos evangélicos no hay ni una sola frase apologética. Haced esto y os salvaréis. ¿Es después o es antes? Pero en los relatos de la resurrección no hay apologética. Solo se explica por una causa. Son relatos precoces de gente sincera que no entiende muy bien lo que ha pasado. Y lo más bonito, hay tomas falsas. ¿Qué quiere decir hay tomas falsas? Dicho de una manera, si son fake news, están mal hechas. Tomas falsas. Bueno, hay contradicciones aparentes entre los evangelios. San Juan dice que la que fue María Magdalena. San Lucas da otros nombres. Mateo da otros nombres. Además, Lucas dice que prepararon aromas el viernes. En cambio, Marcos dice que fue el domingo, el día que llevaron los aromas. Esta es la hija de un amigo que dice, no pasa nada, Tony. ¿Por qué? Porque es fácil de comprender. Los judíos llevan aromas a las tumbas en el siglo I como nosotros llevamos flores, llevan cada día. No solo llevaron el viernes y el domingo, sino que si Jesucristo hubiera seguido en la tumba, hubieran llevado el lunes, hubieran llevado el martes, hubieran llevado el miércoles. Y los nombres son debidos a que cada evangelista utiliza los mismos testigos, tanto para la cruz, como para el entierro, como para la resurrección. Los mismos nombres, como ha demostrado Richard Bauckham, del que antes les hablé. Hay más escenas de estas tomas falsas. San Juan dice que las mujeres salieron cuando estaba oscuro. Los otros evangelistas que ya era de día. Bueno, no pasa nada. Pueden haber salido de noche perfectamente y llegar por la mañana. Juan habla de 2 ángeles, Lucas 2 hombres, Mateo y Marcos un hombre. No pasa nada. Mateo habla de un ángel que encima está encima de una piedra. Los demás son 2 y están dentro del sepulcro. Son momentos distintos. Primero hay un ángel, que además, si se leen el libro verán por qué, se llamaba Remiel, creo yo. Un ángel que se llama Remiel desplaza la piedra. Los guardias se van despavoridos y en otro momento las mujeres asisten al anuncio angélico en el que hay 2 ángeles o quizás más, pero uno habla y por eso Marcos dice que un ángel dijo, no está diciendo que no haya 2. Evidentemente uno hace el anuncio. Otra escena muy interesante, muy bonita. Lucas no dice que Jesús apareciera a las mujeres. Tenemos la imagen de que todos los evangelistas, no, es diferente. En Lucas no hay mujeres. Sobre esto daría mucho que hablar, pero no hay mujeres. Pero como más lo lees, más ves que Lucas lo sabe. ¿Por qué? Porque dice que los discípulos de Maús, cuando están hablando con Jesús, camino de Maús, le dicen, sí, bueno, ha habido algunos que han ido al sepulcro y sí, no lo han encontrado, pero a él no le han visto. Lucas sabe que las mujeres han dicho que lo han visto. Más interesante aún, Mateo no nos dice que haya apariciones en Judea. Si lees Mateo de seguido dices, bueno, Jesús no se apareció en Judea, en el cenáculo, porque primero hay un anuncio a las mujeres del ángel
y de repente Jesús aparece en el monte de Galilea. Pero Mateo sabe que ha habido otras apariciones, porque dice lo siguiente, dice, Jesús se apareció en el monte que él les había indicado. ¿Cuándo, Mateo? Le pregunto yo a San Mateo, ¿cuándo Jesús les ha indicado eso? No nos lo explica porque no es lo que le interesa a él, pero él sabe que Jesús les ha indicado, a finales de abril quedamos en aquella montaña, porque él les había indicado esa montaña. Este tipo de cosas, este tipo de divergencias es lo que le provocó la conversión de Jim Warner Wallace, el jefe de uno de los jefes de policía de homicidios de California. Muy interesante. Él era ateo y de familia atea. Y un día decidió aplicar toda su ciencia para descubrir asesinos a los evangelios. Y los leyó, los pensó, los meditó, los reflexionó, y como más los leía, dice que más claro tenía que eso era verdad. ¿Por qué? Explica un caso, un asesinato. Le llama a la policía, va a investigarlo, y se encuentra que como estaba lloviendo, la policía ha colocado a los tres testigos principales dentro del coche para que no se mojen, y los pone los tres en la parte de atrás del coche. Él al verlo enseguida les llama y los saca del coche. Fuera, fuera todos, separaos. ¿Por qué? Porque tres testigos juntos van a elaborar una historia perfecta, sin querer, sin malicia. Simplemente van a decir, bueno, tú has visto esto, tú has visto lo otro, pum, cuando venga la policía y nos interrogue, le diremos esto. Es inconsciente. Él dice que necesita este tipo de diferencias, las necesita en los asesinatos, porque las historias perfectas son fruto de una confabulación, a veces voluntaria, a veces puede ser involuntaria, pero las historias ciertas son como por ejemplo de este otro asesinato en una tienda en Estados Unidos, en que dos testigos describen de manera totalmente distinta al asesino, pero él sabe que así son como son los testigos reales. Hay pequeñas diferencias, como por ejemplo pasa en la prensa, ¿no? En los ataques del 11S, El País dice que habían 3 aviones y el Washington Post dice que había 4. Había 4 y en El País en este caso no quiere engañar, simplemente le interesa otra parte de la historia, y es también lo mismo que pasa, por ejemplo, en las biografías antiguas. Es muy interesante esto. Michael Licona tiene un libro que explica por qué hay diferencias entre los evangelios y estudia las obras de Plutarco, uno de los mejores historiadores, y describe el asesinato, por ejemplo, de César o la conspiración de Catilina, muchos episodios de la antigüedad. Y el propio Plutarco explica de 4 maneras distintas el asesinato de César. No es mentira, al revés, es verdad. Recapitulando, la historia de las apariciones sería más o menos así: 4 de la mañana, la resurrección, el ángel Remiel se sienta encima la desplaza, se sienta encima de la piedra, las mujeres van al sepulcro, ven la piedra rodada, Magdalena se va a avisar, y cuando Magdalena se va, un ángel le hace el anuncio, el querigma, a las otras mujeres. Pedro va al sepulcro, Juan cree, Magdalena vuelve detrás de ellos, es la manera de que todos los evangelios encajen perfectamente, y se queda sola en el sepulcro y tiene la primera aparición. Se apareció primero a Magdalena. En ese momento, Cleofás y probablemente su hijo Simón, probablemente el hermano de San José, Cleofás, el hermano de San José, probablemente, ese será tema de otro día, se van caminando hacia Emaús. Y en ese momento tiene que haber una aparición en solitario a Pedro, que recogen tanto Lucas como San Pablo. ¿Por qué? Porque los de Emaús, cuando llegan al cenáculo, les explican lo que les ha pasado en Emaús. Los que están en el cenáculo les dicen, sí, es verdad, y se ha aparecido a Pedro. 5 de abril, 8 días después, 13 de abril, aparición a 11 en el cenáculo. Lucas une las dos. Solo hay una aparición en el cenáculo, pero tiene que ser aquí, porque aquí no había 11, aquí había 10. No estaba ni Tomás, ni estaba Judas. En cambio aquí hay 11, dice que había 11, y aquí está el tema de
un poco el reproche de Jesús, porque no habéis creído, y la comida. Jesús, para demostrarles que tiene un cuerpo físico, come con ellos. Al cabo de unos días, no sabemos cuándo, hay la aparición en el lago, a los 7, la aparición en el monte, y el 14 de mayo, la ascensión. Y aquí en medio, según San Pablo, hubo una aparición a Santiago el Menor, y una aparición que aparece también en la carta a los Corintios, a 500, la mayoría de los cuales están vivos, pero que podría ser la ascensión o podría ser la aparición en el monte. Un año o dos después, la aparición en exclusiva a San Pablo. Bueno, recapitulamos. ¿Por qué decimos que la mayoría de autores dicen que le vieron vivo? Bueno, es lo que dicen ellos, los cristianos dicen que le han visto. Número 2, no están locos, como es fácil demostrar. Número 3, no es atribuible a una ficción. Sería 1 y 2, perdón. Número 3, además, que le vieran vivo es la mejor manera de entender el sepulcro vacío. Claro, no está en el sepulcro, el cadáver no está, no hay entierro secundario. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Es increíble, pero es que no es una locura ni es una ficción. Pero ahora se entiende. Ahora entiendo por qué los cristianos van diciendo por las murallas de Jerusalén que ha resucitado. El sepulcro está vacío, yo lo puedo ver. La mejor explicación es que lo han visto vivo. Es la mejor explicación de este salto tan bonito, sinfónico, el clímax, el fin de los tiempos, un nuevo mundo. Los primeros cristianos no eran cristianos, eran judíos y no se convertían, no sufrían una conversión, sino que lo que decían es que Dios había hecho lo que había prometido hacer y había llegado un nuevo mundo. Son amigos, Sergio Ramos y Messi, y es que le vieran vivo es la única manera de entender estos relatos, esta película con el personaje principal un poco extraño, en que no se explica la historia principal, en el que hay mujeres, en el que hay cosas que parece que no encajen pero luego encajan. La mejor manera de entenderlo es que realmente le vieron y explicaron algo que no entendían bien. Punto 4, muy bonito también. Que Jesús estuviera vivo es la única explicación simple de estas 3 cosas juntas. Si yo tengo un enfermo con fiebre y con manchas en la piel, los médicos nunca aceptamos de entrada 2 motivos. Uno tiene fiebre y el otro tiene manchas. No, lo lógico es que tiene fiebre y manchas será porque tiene una enfermedad. Si pierde peso y tiene anemia, no será por 2 cosas, será por una. Pues bien, toda esta historia, todas estas piezas del puzzle, es mejor que tengan una explicación simple. ¿Por qué? Porque si no, lo mires como lo mires, necesitas una carambola, muy improbable, triple carambola. Si Jesús no resucitó, tuvieron que pasar 3 cosas improbables de manera simultánea. Si Jesús no resucitó, necesitas un gran ladrón que te explique el sepulcro vacío. Una persona que es capaz de violar una sepultura sellada con el sello del emperador, custodiada por una guardia. Un gran ladrón. Que sea un mentiroso suicida, porque se inventa una historia con la cual no va a ganar nada. Se arriesga su vida, arriesga su salvación eterna, le van a mirar mal, sus hijos no van a tener amigos, y además necesitas que sean pésimos narradores. Grandes ladrones, mentirosos suicidas, pésimos narradores. Triple carambola. Tienen que pasar las 3 cosas. Y además, aunque hubiera estos grandes ladrones y este tipo de mentirosos, ni siquiera así entenderías casos particulares. Lo bueno de la resurrección no solo es que es la única explicación simple, sino que además ilumina casos particulares, casos concretos, como por ejemplo el de Pablo. Pablo en la cárcel, Pablo lapidado, Pablo que dice, si Jesucristo no ha resucitado, somos los más necios de este mundo. Si Jesucristo no ha resucitado, comamos y bebamos, como diciendo, traed unas cervezas y vámonos por ahí, ¿no? Como dice un amigo mío cura, pero él decía que como Cristo ha resucitado, pues traed unas cervezas que también nos las tomaremos y estaremos bien contentos, Es la única manera de entender, por ejemplo, el martirio de Santiago Menor en el 64. Es la única manera de entender que los hijos del que llevó la cruz sean cristianos, Alejandro y Rufo.
hijos de Simón de Cirene. Tenemos el sepulcro de Alejandro y sabemos que Rufo estaba en Roma porque San Pablo le escribe: tu papá llevaba la cruz de Jesús, tú eres cristiano. La única manera de entenderlo es con la resurrección. Con la resurrección se entiende todo, sin la resurrección no se entiende nada. Es la mejor manera de entender también lo que hizo la segunda generación, como por ejemplo Ignacio de Antioquía, que tuvo que responder de su vida por lo que le habían explicado los testigos oculares. Ignacio de Antioquía, que había recibido catequesis del propio San Juan. Muy bien, pues estos son los 5 puntos que nos decía Gary Habermas, que yo a veces les llamo las 5 llagas. Murió, fue sepultado, hubo cristianos, sepultado y le vieron. Evidentemente no es como tocar las 5 llagas, pero por más vueltas que le das, se hace muy difícil negarlos. Negar estos 5 puntos es muy difícil. Bueno, todo esto, como les he dicho, es como un puzzle, es un rompecabezas, y bajo mi punto de vista solo encaja de una manera. Ahora bien, la última pieza no la podemos poner nosotros, Hay una diferencia entre la razón y la fe. La última pieza no la obtenemos nosotros, sino que la última pieza hay que pedirla, Hay que pedirla, hay que pedírsela al Señor. Hay que escuchar ese corazón que empezó a latir el día 5 de abril, Hay que escuchar ese corazón que está llamándonos, que está diciendo: escucha, mira cómo mi corazón sigue latiendo por ti, sigue amándote, por el cual ha hecho todas estas cosas. Bueno, el libro tiene un gran error, del que me di cuenta hace poco. Mi libro tiene un gran error, que lo pensaba el otro día, que es que cuando Cornelio y estos personajes meditaban sobre estas cosas, en particular Cornelio, yo me imagino que hubo un momento en que alguien, quizás por ejemplo María Magdalena, quizás él estaba rezando ya, Cornelio, pensando: ¿quién eres, Jesús? Respondiendo a la pregunta de las preguntas, ¿vosotros quién decís que soy yo? Quizás María Magdalena le dijo una cosa más, le dijo: mira, Cornelio, te hemos explicado las apariciones, todo esto, eso está bien, pero es un poco inexacto, porque no es cierto esto de que se apareciera y ya se fue, se ha quedado con nosotros. La noche antes de padecer nos dijo, tomó un pan y dijo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Ven con nosotras, te prepararemos, y cuando comulgues, cuando recibas su carne y bebas su sangre, sentirás lo mismo que sentí yo el 5 de abril del 33, cuando le miré, cuando le vi, y le toqué, y todo fue nuevo para mí. Me giré, miré el sol, y desde entonces el sol nunca ha sido igual. Desde ese momento, pues toda mi vida ha sido distinta, mis problemas son distintos, porque le he visto, porque le he tocado, porque he sentido sus ojos que me miraban. El corazón de Jesús pues sigue latiendo, y para acabar, pues podemos acabar con lo que le respondemos al sacerdote cuando en la misa nos dice, aludiendo a la Eucaristía y aludiendo a la resurrección, Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Gracias.